La naturaleza es una herramienta que podemos usar para reparar nuestro dañado clima. Y en este momento, justo cuando más la necesitamos, la estamos destruyendo más rápido que nunca. George Monbiot. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y ahora, después de una larga pausa en que estuvimos prácticamente de vacaciones en Quilpué, donde vive mi familia, se terminó alargando demasiado. Pero bueno, hoy les tenemos preparado un episodio muy especial, ¿cierto, Katy? Hola, Seba. Hola a todos. Sí, este es un capítulo muy especial porque es el primer capítulo que vamos a hacer con 2 micrófonos. Uh-huh. Al fin estamos conversando con un micrófono cada uno, gracias a una donación anónima que recibimos por ahí. Y para que sepan nuestros auditores, todos los episodios anteriores lo habíamos estado grabando con solo un micrófono, ¿cierto? Entonces imagínense que grabábamos una voz, la cortábamos, se preparaba el otro para hablar, se volvía a grabar y así sucesivamente. Sí. Entonces era imposible mantener una conversación y por eso sonaba tan raro. Así que estamos súper entusiasmados, estamos felices de que vamos a poder partir esta nueva etapa con 2 micrófonos y espero que mejore harto la calidad, ojalá. Bien, Katy ya los puso al día a todos ustedes de nuestro nuevo equipamiento técnico y también les queremos contar que ya tenemos una página de Patreon para que los que quieran apoyarnos, para así poder financiar y seguir produciendo contenido de calidad. Así que ahora sí, estamos más que listos para partir este nuevo episodio, que decidimos dedicarlo a un tema muy controversial, el proyecto llamado Carretera Hídrica, que es un megaproyecto, que se planea hacer en Chile para solucionar el problema de la falta de agua en el norte y centro de nuestro país. Así es, Seba. Antes de explicar el proyecto en sí, sería bueno que primero comentemos acerca de la situación actual de Chile en cuanto a la escasez hídrica, a la sequía y al cambio climático. Como quizás algunas personas ya sepan, Chile es un país muy vulnerable frente al cambio climático, cumpliendo 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad que estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Uh-huh. ¿Y cuáles serían esos criterios de vulnerabilidad que cumple Chile? Los 7 criterios de vulnerabilidad son que Chile tiene áreas costeras de baja altitud, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosque, territorio susceptible a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. Todo eso lo tenemos en Chile. Y por otro lado, según el Instituto de Recursos Mundiales, que es el World Resources Institute, Chile es uno de los países con mayor riesgo de estrés hídrico en Latinoamérica y en el mundo de aquí a las próximas décadas. Y como probablemente ya saben todos nuestros oyentes que vienen de Chile, Chile lleva una década de mega sequía en el norte y en el centro de nuestro país. Los últimos años, contando el 2021, han sido extremadamente secos. Y esto se ha visto reflejado en que los ríos y los pozos de agua subterránea se han secado, cientos de miles de personas no tienen acceso directo al agua potable, no hay suficiente agua para regar cultivos y el ganado se ha estado muriendo de sed. Y de esta manera la desertificación sigue avanzando hacia el sur y se dice que el clima mediterráneo de la zona central se está convirtiendo lentamente en un clima semiárido cálido. Uh-huh. Y en este contexto súper grave de sequía en el norte y centro de nuestro país es que se propone este proyecto, ¿cierto? Claro, la carretera hídrica es un megaproyecto de la corporación Rellemos Chile. Y contextualizándote un poco, el presidente de esta corporación es Juan Sutil, que es también presidente de la CPC. La CPC es la Confederación de la Producción y del Comercio. También es dueño de Empresa Sutil y de la Frutícola Almué. Sus empresas son mayormente productoras y exportadoras de congelados como paltas, berries, espárragos, frambuesas, frutillas, moras, brócoli, entre otros. Y bueno, ¿de qué se trata el megaproyecto Carretera Hídrica? Es bastante simple.
es un proyecto de trasvase de agua. Trasvase de agua es transporte de agua, que pretende extraer agua desde la 8ª región del Biobío y de la 7ª región del Maule. De la 8ª región del Biobío quieren sacarla de ríos como el Queuco, el Diquillín, Chillán, Niblinto, Cato, Ñuble y otros ríos. Y de la 7ª región se quieren sacar de ríos como el Perquilauquén, Longaví, Achibueno, Ancoa y otros ríos. Y quieren transportar toda esta agua por medio de canales y tuberías a través de miles de kilómetros hacia las zonas afectadas por la sequía en el centro y en el norte de Chile. Y ahora, ¿por qué le llaman megaproyecto? Es por la magnitud de este proyecto, que es enorme. Va a cubrir probablemente más de 2.000 kilómetros, aunque revisando los mismos informes de la página web de la Corporación Reyemos Chile, nunca queda bien claro cuál es la longitud exacta del proyecto. Hay gente que habla, en otros comunicados de prensa se hablan de más de 1.800 kilómetros. En otros textos leí que en total serían más de 3.900 kilómetros. Entonces, bueno, pongámosle que más de 2.000. Y este proyecto, este megaproyecto, cubre 8 regiones del país. Tiene contemplado un recorrido que va desde la 8ª región del Biobío hasta la 3ª región de Atacama. Por lo tanto, cubre gran parte de Chile, así que le podríamos llamar megaproyecto. ¿Y por qué quieren extraer el agua de la 8ª y la 7ª región para traerla al norte? ¿Para qué? Porque se considera, o estas personas consideran, que en las regiones del sur de Chile hay un excedente de agua que debería ser transportado a las regiones donde hay un déficit de agua. Y aquí nos topamos con esta creencia, que está muy extendida entre políticos, entre empresarios y entre otras personas, que dice que el 85% del agua en Chile se pierde cuando llega al mar y que estamos desaprovechando un recurso, que estamos perdiendo el agua del sur. Y de eso ya conversamos en otro episodio, Katy, de que el agua de los ríos no se pierde cuando llega al mar, ya que los ríos son muy importantes para mantener el equilibrio del ecosistema y cumplen muchas funciones ecológicas. Claro, Seba, eso ya lo conversamos. Y si tuviéramos una buena educación ambiental en este país, todos los chilenos sabríamos que eso es una falacia. Así que cuando escuchen esa frase no se la crean, porque no es cierto y de hecho es una gran simplificación de la realidad. Claro. Y ahora mi pregunta es, ¿cuánta agua en términos de caudal quieren sacar? Según el informe de Reyemos Chile, en total estamos hablando de más de 2.000 millones de metros cúbicos al año. Pero para mí es como difícil de dimensionar como números tan grandes, difícil, ¿cierto? Sí. Entonces, si lo vemos en términos de caudal, el caudal es el volumen de agua en el tiempo, que se puede medir en litros por segundo o en metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Entonces, el caudal que tomarían de cada río varía según el mes del año y la disponibilidad de agua que haya en ese río. Ellos dicen que van a tomar agua en los meses de máxima disponibilidad hídrica y cuando haya menor demanda, que según los datos que tenían en su informe sería desde abril a diciembre, que de todas maneras es gran parte del año, ¿cierto? Y podrían tomar un caudal total entre todos los ríos juntos, que varía desde los 40 metros cúbicos por segundo hasta los 290 metros cúbicos por segundo, y que en promedio sería un caudal total anual de 148 metros cúbicos por segundo. Y si llevamos todo esto a porcentaje, sería que podrían sacar un total de un 10 a un 40% del caudal total de los ríos según el mes del año, y claro, tomarían más en invierno y menos en verano. Ok, pero me cuesta imaginarme un proyecto tan grande, toda la infraestructura hidráulica que se necesita para cubrir más de 2.000 kilómetros. ¿Cómo pretenden construir todo eso? El agua la quieren trasladar por medio de acueductos y de canales. Y va a ser transportada o trasvasada mayormente por el impulso de la gravedad, usando las pendientes naturales de la cordillera. Y un pequeño porcentaje, un 20% restante, se va a trasladar mediante estaciones de bombeo que funcionarían en base a energías renovables. Y a través de distintos procesos de reserva y de entrega de agua, de forma alternada, irían rellenando distintos embalses por el camino.
Como es un gran trazado, está dividido en 5 tramos. Por ejemplo, el primer tramo partiría en el Alto Biobío, en el río Queuco, pasando por distintos ríos como Laja, Diguillín, Chillán, Nuble, hasta la 6ª región. El segundo tramo partiría en la 7ª región, pasaría por el río Maule y otros ríos y llegaría hasta el río Mapocho en la región metropolitana. Y así sucesivamente, distintos tramos que irán extrayendo agua y entregando agua en otras zonas, para llegar finalmente al quinto, que sería el último tramo, que terminaría en el embalse Huasco en la 3ª región de Atacama. Uh-huh. Supongo que la finalidad de transportar tanta agua es para entregársela a las personas que no tienen acceso a agua potable, ¿no? Pucha, lamento tener que decirte que aparentemente solo el excedente de esa agua iría para consumo humano, ya que el principal objetivo de transportar toda esta agua es regar cultivos, y no solo cultivos que ya existen, sino que con este megaproyecto quieren crear 1 millón de nuevas hectáreas de cultivos en el centro y en el norte de Chile, que sería el doble de lo que tenemos actualmente. Actualmente tenemos más o menos 1,1 millones de hectáreas de cultivos. Y quieren regar cultivos de arándanos, de frutillas, berries, nueces, avellanas, espárragos, etc. Respecto a esto, la corporación Reguemos Chile dice que Chile, como tiene un clima mediterráneo que es privilegiado para la agricultura, puede convertirse en una potencia exportadora de alimentos capaz de abastecer a otros países. Ellos mencionan que las exportaciones de la minería han ido a la baja en los últimos años y que a cambio de eso podemos esperar que las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras sigan creciendo y nos lleven al ansiado desarrollo. También proyectan que para el 2050 la población mundial va a seguir creciendo hasta los 9.000 o 9.800 millones de personas, y que Chile va a ser capaz de producir alimentos funcionales que serán consumidos hasta por 7.000 millones de personas en todo el mundo. Lo que me hace ruido es eso que dicen, de que Chile tiene un clima mediterráneo privilegiado. Pero, ¿y no que el clima mediterráneo se está convirtiendo en un clima desértico debido al cambio climático? Sí, Seba. Y más encima dicen que quieren que Chile sea una potencia exportadora de alimentos a nivel mundial. O sea, uno de los países más vulnerables frente al cambio climático va a ser al mismo tiempo una potencia exportadora de alimentos. Suena raro, es como si estuvieran medio desconectados de la realidad, como si estuvieran en una realidad paralela donde no existe el cambio climático. Y dado el contexto actual que sí estamos viviendo de crisis climática en Chile, yo de verdad me pregunto si nuestra prioridad como país debiera estar en crear 1 millón de nuevas hectáreas de cultivos para abastecer al mundo entero. Claro. Bueno, siento que las prioridades de este proyecto están medias dadas vueltas, pero supongo que este proyecto debe tener algún beneficio también, ¿cierto? Sí, obvio. Ellos mencionan especialmente los beneficios económicos. Por ejemplo, con este proyecto pretenden duplicar las exportaciones agroalimentarias de Chile, generarían 1 millón de nuevos empleos, aumentaría el Producto Interno Bruto y el per cápita. También quieren resolver el déficit de agua de la minería, entregándole agua a ciertas mineras. Dicen que los excedentes de agua irían al norte, entregándole agua a ciertas ciudades. Por eso te decía que el abastecimiento de agua para el consumo humano es secundario según lo que hemos estado leyendo de este megaproyecto. Uh-huh. También quieren reutilizar embalses que hoy día están subutilizados, y eso me parece bastante bueno. Y dicen que van a generar energía hidroeléctrica entre 600 y 1000 megawatts. Aparte de esos beneficios, la Corporación Reguemos Chile menciona otros beneficios que serían beneficios para la naturaleza, que siéndote sincera, Seba, me suenan bastante dudosos. Por ejemplo, literalmente ellos dicen esto. Ellos dicen que al crear nuevas zonas de riego, van a crear nuevos ecosistemas con mayor disponibilidad de recursos para la fauna local. Y nuevos ecosistemas. O sea, ellos van a crear nuevos terrenos cultivables, que podrían ser cultivos de berries, de espárragos, de palta, probablemente monocultivos, ¿cierto? Claro, sí. Y los cultivos no son ecosistemas. De hecho, podríamos decir que son justamente lo contrario a un ecosistema.
porque normalmente los cultivos sustituyen a la vegetación nativa, deterioran el suelo, alteran la capacidad del suelo para almacenar agua. Entonces, si ellos de verdad quisieran crear nuevos ecosistemas en la zona central de Chile, deberían proteger la vegetación mediterránea, plantar árboles nativos, conservar los humedales, por ejemplo. Ese es un punto que es bien dudoso respecto a la carretera hídrica. Otro supuesto beneficio que ellos mencionan es que van a recargar napas y acuíferos. Pero si tú transportas agua por canales pavimentados, no vas a permitir que el agua se infiltre a los suelos y que alimente las napas subterráneas. Entonces, de nuevo, es bien dudoso ese beneficio. Sí. Me suena como que es lo contrario. Y un último beneficio del proyecto, que me suena bien sospechoso, Sebastián, bien sospechoso, es que ellos dicen que van a ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, Juan Sutil, el presidente de la corporación, estaba en una presentación y dijo que de esas 1 millón de hectáreas nuevas de cultivos, absorberían el 40% del CO2 que produce Santiago. Y eso es bien raro también porque en mis años de estudios en la Universidad de Ecología, Sebastián, a mí se me enseñó que la agricultura es un emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo pretenden absorber CO2? Claro, yo pensaría que la actividad agrícola debería absorber CO2 en vez de emitirlo. ¿Me puedes clarificar eso un poco? Claro, sí. Es como raro, ¿cierto? Sí. Y resulta que la actividad agrícola emite gases de efecto invernadero, ¿se va? Porque se deforesta la vegetación nativa, se remueve el suelo, se desgasta la capa orgánica del suelo y este se termina erosionando. Y como tú sabes, Seba, el suelo es un reservorio de carbono. Entonces tú cuando lo degradas contribuyes a que emita CO2. Por otro lado se usan fertilizantes y los fertilizantes producen óxido nitroso, N2O, que es un gas de efecto invernadero que es más potente que el CO2. También se emiten gases al utilizar maquinaria agrícola, al transportar las cosechas en camiones. Y si a eso más encima le añadimos las emisiones generadas en la elaboración, en el envasado y la distribución de los alimentos, entonces las emisiones del sistema agrícola aumentan muchísimo. Y por otro lado, la agricultura ecológica que se practica sustentablemente sí puede ayudar a almacenar más carbono, pero ese es otro tema. En fin, entonces por todos estos beneficios y supuestos beneficios, es que quieren que el Ministerio de Obras Públicas declare a este proyecto como de interés público. Y esto significaría que las inversiones que hagan en la empresa para hacer estudios van a ser respaldadas por el Estado, o sea que el Estado les va a ayudar a financiar gastos, y también a que este proyecto va a tener prioridad en el uso del agua frente a otras solicitudes de derechos de agua. Ahora, otra pregunta que se me viene a la cabeza es ¿qué otros ejemplos existen en el mundo de proyectos similares que se hayan hecho en otros países que me puedas dar? Quizás si vemos lo que pasó en otros países podríamos contextualizar mejor el impacto de este megaproyecto. Claro. De hecho, la misma corporación Rayemos Chile en su página web menciona casos internacionales de trasvases de agua y dice que son ejemplos exitosos de proyectos como el Tajo Segura en España, el Chavimochic y el Olmos en Perú, el San Joaquín Valley en California, etc. Pero según nuestras investigaciones, estos proyectos, junto con muchos otros, como el Lesotho Highland Water Project de Sudáfrica y el Snowy Murphy en Australia, son ejemplos de proyectos que han tenido muchos impactos en el medio ambiente que a veces son irreversibles y también impactos en las comunidades. Es cierto que muchos de estos proyectos han contribuido al desarrollo agrícola y desarrollo económico de las cuencas receptoras del agua, ¿cierto? Porque, punto aparte, tienes cuencas dadoras de agua y cuencas receptoras. Yeah. Pero al mismo tiempo, todos estos proyectos no han logrado solucionar los problemas de escasez hídrica. Por ejemplo, el gran proyecto que hubo en España, el Tajo Segura, impulsó la creación desmedida de nuevas hectáreas de cultivo que comenzaron a usar el agua de forma insostenible. Y también impulsó el crecimiento desmedido de ciudades,
de manera que la sociedad, la gente en general, olvidó las condiciones reales de la sequía, debido a que recibían agua de otra cuenca, ¿cierto? Y siguieron consumiendo el agua como si hubiese suficiente. Por lo tanto, se terminó sobreexplotando el agua, se sobreexplotaron los recursos de acuíferos subterráneos, y de esta manera se terminó empeorando el déficit hídrico de agua que se suponía que este proyecto debía resolver. Por otro lado, por ejemplo, los trasvases de agua que se han hecho en Perú han generado diversos conflictos sociales entre las comunidades que ceden el agua y las que lo reciben, ya que las comunidades que entregan agua se sienten muchas veces pasadas a llevar, se ven afectadas económicamente y de otras maneras, y no se les consulta con anterioridad. Claro. Y esto por no mencionar los impactos ambientales, como es el caso del trasvase en Australia que se llama Snowy Murphy, en que se perdieron ríos, humedales, hubo invasión de especies exóticas, pérdida de especies de peces y muchos otros impactos. Chuta, no sé, muy prometedora la cosa, ¿eh? Uh-huh. Entonces, vamos ahora a las posibles desventajas de este megaproyecto en Chile. ¿Qué problemas le ves a este proyecto? Desde una perspectiva ecológica, por supuesto. Desde una perspectiva global ecológica, megaproyectos como este tienen grandes riesgos por la magnitud misma del proyecto, porque al ser tan masivos tienen un potencial de producir una serie de efectos en cadena que podrían amenazar o llevar al colapso a distintos sistemas, ya sean sistemas ambientales, sociales, económicos, culturales, qué sé yo. Y también leyendo los informes de este proyecto, me doy cuenta que ellos nos muestran un análisis de todos los beneficios económicos que va a tener la cuenca receptora, pero este análisis está basado mayormente en los aspectos técnicos y económicos. O sea, les falta de verdad una mirada más integral que abarque las opiniones que sean no solo de ingenieros y de economistas, sino que también de biólogos, ecólogos, hidrólogos, geólogos y de las personas que van a estar directamente afectadas. Un proyecto de esta magnitud podría afectar todo el equilibrio ecosistémico y los efectos negativos podrían verse multiplicados debido al cambio climático. Sí. Por ejemplo, ellos no consideran que va a haber una reducción de los volúmenes de agua por la menor caída de lluvia y de nieve debido al cambio climático. Entonces la carretera hídrica tiene riesgos que son significativos, son inciertos, son complejos y podrían terminar agravando la escasez hídrica aún más y empeorar nuestra situación a largo plazo. O sea, en pocas palabras, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Y te voy a citar a un profesor de la Universidad de Concepción que dijo que en todos los proyectos de trasvase de agua del mundo se ha demostrado que al tomar agua de un lugar y llevarla a otro, terminas al final con 2 lugares desérticos. Pero a ver, se supone que sacarían el agua de donde supuestamente sobra y la llevarían donde falta. Entonces, ¿cómo podrían agravar aún más la escasez hídrica? Explícame eso un poco más, por favor. Claro, ese es el primer problema. El primer problema es que el supuesto excedente de agua que habría en las cuencas de la 7ª, de la 8ª o de la 9ª región no es tan así como se cree. Hay científicos de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción que dicen que los ríos de la provincia del Biobío ya tienen un déficit hídrico de un 20 a un 30% y que se espera que para el 2050 este déficit va a ser de un 40%. También tenemos que considerar la incertidumbre que hay respecto de las condiciones futuras debido al cambio climático, porque va a haber una tendencia de disminución de precipitaciones y también de caudales que va a afectar también a la zona sur de Chile. Y se espera que a largo plazo la disminución de precipitaciones llegue a ser de un 7% por década en la zona. Por otro lado, también van a aumentar las temperaturas, con un incremento de hasta un incremento promedio de hasta un 1,7 grados Celsius al año 2050. Y esto también podría afectar los caudales superficiales de la zona en un 10 a un 40% en el futuro. Incluso se espera que para el año 2070-2100 haya hasta un promedio de elevación de las temperaturas de 5 grados Celsius en algunos sectores cordilleranos, lo que por supuesto va a tener un efecto en el derretimiento de la nieve y de los glaciares. Entonces hay que considerar esto, Seba.
Tradicionalmente se ha asumido que los caudales de los ríos son predecibles y son estables. O sea, siempre teniendo en consideración que hay variación entre temporadas y en distintos años, pero han sido predecibles siempre. Ujú. Y en base a esto se calculaban caudales promedio para diseñar e invertir en infraestructura hídrica. Sin embargo, debido al cambio climático, se esperan cambios en la precipitación y también en la evapotranspiración que van a terminar modificando los caudales de los ríos. Por ejemplo, el derretimiento de los glaciares puede llevar a que muchos ríos ya no tengan flujos estacionales que sean constantes. Estos ríos se van a volver más erráticos y va a disminuir la disponibilidad hídrica, llevando a que muchas cuencas ni siquiera sean capaces de suplir las demandas actuales. Ya. Entonces no es que sobre el agua. Y por otro lado, como tú bien sabes, Seba, como tú dijiste en un principio, Ujú. el agua de los ríos al llegar al mar cumple importantes funciones ecológicas, ya que trae una gran cantidad de nutrientes desde las cabeceras de las cuencas río arriba hasta la desembocadura, aportando alimentación a las cadenas tróficas de la costa, desde el plancton hasta especies más grandes como peces o incluso hasta las ballenas. Entonces, las desembocaduras de los ríos o los estuarios, que es donde los ríos se funden con el mar, son justamente los ecosistemas más productivos, con más biodiversidad, debido a los nutrientes, a los minerales y a los sedimentos orgánicos que traen los ríos. O sea que si le quitas agua a un río, disminuye su cauce, esto va a terminar afectando la productividad del océano y la pesca artesanal de la costa. Por ejemplo, los ríos Maule, Rapel y Biobío transportan cientos de toneladas de nitrógeno y miles de toneladas de silicio y carbono diariamente, lo que contribuye a la alta biomasa de peces que se registra típicamente a lo largo de esa costa. Ujú. Otro problema de los trasvases de agua es que generan efectos inesperados sobre el sistema en su conjunto. Por ejemplo, el Tajo Segura que te mencioné antes, ¿cierto? De España, en el que hubo un uso indiscriminado del agua en las cuencas receptoras por el crecimiento de los cultivos agrícolas. Y esto generó un círculo vicioso de sobreexplotación del recurso hídrico que llevó a un aumento de los conflictos por el agua. Y esto pasa porque no hay una gestión organizada que controle la demanda de los volúmenes de agua a ser transportados. Ujú. Y por otro lado, aumenta la evapotranspiración. La carretera hídrica tiene problemas con la evaporación del agua y no permite la infiltración de napas subterráneas como mencioné antes. Claro, y al aumentar el área de los cultivos en la zona central y norte, me imagino que también el suelo se va a ver afectado, ¿no es cierto? Sí, po. O sea, Reyemos Chile está planificando aumentar los terrenos cultivables en 1 millón de nuevas hectáreas, ¿cierto? Y eso va a generar claramente cambios en el uso de suelo, como posiblemente la destrucción de vegetación nativa y sustitución por monocultivos extensivos. Esto puede terminar erosionando los suelos. Por ejemplo, los surcos que se crean entre los cultivos facilitan la erosión del suelo por las lluvias. Y cuando remueves y degradas la tierra, se pierde la materia orgánica también. Esto puede terminar alterando la capacidad de los ecosistemas para almacenar agua, lo que va a terminar agudizando los efectos de la sequía y del cambio climático. Por otro lado, tienes cultivos que son muy vulnerables al cambio climático, como los arándanos y las frambuesas, por lo que también podría disminuir la productividad de los cultivos. Ujú. Claro. Y eso que no hemos mencionado los efectos que tiene la misma construcción de la carretera hídrica en sí, porque según los informes de Reyemos Chile, la etapa de construcción va a requerir una limpieza previa del terreno, el despeje y tala de vegetación nativa, remoción y levantamiento de tierra, pérdida de materia orgánica del suelo y consecuente erosión del suelo. También van a construir caminos que va a llevar a la fragmentación de hábitats y ellos mismos reconocen que esto va a afectar especies endémicas de flora y fauna y especies en peligro de extinción. Obviamente esto suele pasar con cualquier tipo de construcción de un proyecto, pero dadas las envergaduras de este megaproyecto, que tiene más de 2.000 kilómetros, Ujú. podríamos decir que los impactos serían aún mayores para este caso. Ujú. Ahora, hablando de otro tema,
escuché que al transportar el agua de un río a otro, se pueden transportar especies nocivas o exóticas de una cuenca a otra. ¿Qué me dices de eso? Claro, al unir una cuenca con otra puedes terminar modificando los ecosistemas. Sí. Porque junto con el agua que tú transportas se pueden transmitir enfermedades, parásitos, especies de flora y fauna exóticas, residuos contaminantes que, claro, se transportarían de una cuenca a la otra. Por ejemplo, la carretera hídrica podría facilitar la transmisión de la microalga exótica Dídimo, que fue declarada plaga y está presente de la cuenca del río Biobío al sur. Ujú. Esta es una microalga que impacta los ecosistemas porque se reproduce masivamente, disminuye las poblaciones de peces y de otras especies y afecta las actividades turísticas y económicas. O sea, tiene costos que no están considerando, ¿cierto? Ujú. Y justo una de las características del Dídimo es que avanza desde el sur al norte, por lo que la carretera hídrica aumentaría los riesgos de expandir esta plaga, contaminando las aguas del centro y del norte de Chile. Ujú. Otro efecto negativo en los ecosistemas ocurriría, por ejemplo, en la cuenca del Biobío, que sería un río que va a entregar agua, ¿cierto? Sí. Esta es una cuenca que ya está bastante contaminada por las descargas de aguas industriales y urbanas. Y ocurre que cuando los niveles de agua de un río disminuyen, las concentraciones de contaminantes se concentran aún más a medida que la cantidad de agua se reduce. O sea, se disminuye la capacidad de dilución. Esto afectaría muy negativamente a las personas que usan el agua del río como fuente de agua potable. Algo bastante similar ocurrió, por ejemplo, en Sudáfrica, con el trasvase de agua que se llama Lesotho Highland Water Project, que redujo la cantidad de agua disponible de un río, por lo tanto aumentó la carga de nutrientes del río, lo que llevó a un proceso que se conoce como eutrofización, que es exceso de nutrientes como el nitrógeno. Y esto terminó afectando a las especies de peces de la zona. Y a todo esto, la cuenca del Biobío tiene una gran importancia en biodiversidad, ya que tiene el mayor número de especies nativas de peces y tres especies endémicas. Entonces, aún con mayor razón, hay que proteger a este río. Sí. Otro efecto negativo en los ecosistemas de los ríos a los que les quitas el agua Ujú. es que al disminuir el agua de estos ríos y al no permitir que el agua llegue al mar por la desembocadura, le dejas vía libre a las aguas marinas para que entren por la desembocadura. Las aguas marinas se infiltran en el suelo y terminan aumentando la salinidad de los pozos subterráneos, lo que afecta a las personas que usan el agua de los pozos para consumo humano. Eso justamente está pasando en el río Maipo, en San Antonio, debido a la disminución del caudal por la sequía. Ahora todo lo que me has dicho me hace pensar en las personas que viven a lo largo de los ríos que van a perder agua, o en los territorios afectados por este megaproyecto. ¿Qué me puedes comentar sobre los posibles conflictos sociales? En Perú, por ejemplo, han ocurrido muchos conflictos sociales por los trasvases de agua, especialmente con las personas que viven en las cuencas que ceden el agua, porque ven afectada su economía, el uso que hacen del territorio y se ven afectadas en la relación que tienen con su entorno. Y ahí tenemos que considerar que en el Alto Biobío, de donde empezaría el tramo 1 de la carretera hídrica, la mayor parte de la población se declara indígena y su relación con el territorio y con los ríos es muy distinta a la que tienen otras personas. Entonces este proyecto estaría afectando no solo la economía de estas personas, sino que sus vidas completas y probablemente su espiritualidad. El agua que se quiere extraer del río Queuco, por ejemplo, es mayor que la que se quiere extraer de otros ríos. De ahí se quieren extraer como 37 metros cúbicos por segundo. Y las comunidades pehuenches de la zona se han declarado mayormente en contra de este proyecto y alegan que no se les ha consultado nada al respecto. Una chica de esas comunidades que habló sobre el proyecto dijo: estamos enfrentados a un monstruo. Y eso me conmovió bastante porque sentí lo vulnerables que se sienten ellos frente a proyectos de gente que tiene tanto poder y que tiene el poder de influir a políticos y a la opinión pública. Claro. Pero ahora, refiriéndonos a los costos de este megaproyecto, que supongo que son muy altos, ¿qué se puede decir al respecto?
Se dice que esta enorme obra de infraestructura tendría un valor de entre 6.000 hasta 20.000 millones de dólares. Y ojo que se ha observado en otras obras similares en el mundo que los costos económicos, sociales y ambientales terminan siendo muy superiores a lo que inicialmente se había presupuestado. De hecho, un estudio realizado para una tesis de magíster de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo llegó a la conclusión de que un proyecto de esta naturaleza en Chile podría tener beneficios inferiores a los que inicialmente se proyectaron y podría generar costos que son irreparables, tanto sociales, económicos como ambientales. Esta tesis afirma que los datos de disponibilidad de agua que se usaron por la Corporación Rellemos Chile no estaban suficientemente actualizados y que tampoco consideraron los efectos a largo plazo del cambio climático en sus evaluaciones. Esta tesis también afirma que las alteraciones de los patrones de lluvia y de temperatura podrían generar pérdidas agrícolas, lo que junto al incremento de los costos de construcción genera un aumento en el margen de error entre las proyecciones teóricas y la realidad. Más encima, según un ranking de la Fundación Chile del informe Escenarios Hídricos 2030, de todos los proyectos para enfrentar la crisis hídrica, la carretera hídrica sería el proyecto más caro, con mayores impactos ambientales y con menos beneficio social. Por lo que leí por ahí, Reguemos Chile afirma que es un proyecto sustentable. Después de todo lo que me dijiste, me parece que este proyecto no es para nada sustentable, ¿cierto? Es que preguntémonos qué significa ser sustentable. Claro. ¿Qué es el desarrollo sustentable o sostenible? La definición más simple sería que es el tipo de desarrollo económico que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Y este proyecto contempla posiblemente riesgos de sobreexplotación del agua. Ciertas cuencas podrían secarse. Va a contemplar cambios de uso de suelo, deterioro y pérdida de humedad de los suelos, entre muchos otros efectos. Entonces esto me hace dudar de en qué condiciones vamos a dejar el medio ambiente para las generaciones futuras con este proyecto. Claro. O sea, da para pensar, la palabra sustentable la usan siempre demasiado a la ligera. Y de hecho, varios científicos de la Universidad de Concepción han dicho que este es un proyecto insustentable, ecológica y socialmente. ¿Y qué otras alternativas tenemos para solucionar la escasez hídrica que sean más sustentables? ¿O cómo debemos enfrentar esta crisis hídrica, según tú? Bueno, ya sabemos que el cambio climático va a afectar a Chile gravemente. Lo está haciendo, de hecho. La sequía va a continuar y las precipitaciones van a seguir disminuyendo. Y frente a esto, muchas personas van a proponer que la mejor solución es invertir en infraestructura hídrica de gran escala como esta, ¿cierto? Como la carretera hídrica. Pero por otro lado, cada vez más expertos se están dando cuenta de lo riesgoso que es invertir en grandes obras de infraestructura que no son lo suficientemente flexibles frente a los cambios que se vienen. Por lo tanto, deberíamos invertir en soluciones que puedan hacer frente a una amplia gama de condiciones climáticas que van a ser cambiantes. O sea, que tengan la capacidad de adaptarse al cambio climático. En este aspecto, el Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wildlife Fund, menciona en un informe que los trasvases de agua deberían considerarse como última opción frente a la escasez hídrica. Y dicen que antes de embarcarse en un proyecto como este, deberíamos considerar alternativas que son menos costosas, menos dañinas para el medio ambiente y menos disruptivas para la sociedad. Una de estas alternativas más sustentables es la eficiencia en el uso del agua, especialmente en el sector agrícola. ¿Tú sabías, Seba, que la agricultura es la actividad que más agua consume en Chile, cerca de un 73%? Y lo óptimo sería producir más en el mismo espacio cultivado y con menos agua, ¿cierto? Sí. O sea, uno esperaría que el gran proyecto nacional para solucionar la sequía en la agricultura sería un proyecto de tecnificación del riego para reciclar y usar menos agua. Eso sería de verdad una buena solución, pero no usar más agua para crear más cultivos, que no es una real solución del problema, ¿cierto? Sí.
En la agricultura se suelen utilizar sistemas de riego que son altamente ineficientes, con tasas de evaporación súper altas, pero podrían usarse sistemas más eficientes como las técnicas de riego optimizado, cosecha y almacenamiento de aguas lluvia, técnicas de infiltración para recargar los acuíferos, reutilización de aguas residuales, humedales artificiales, pequeños embalses a escala agrícola, cobertores e invernaderos para reducir el consumo de agua de los cultivos. Se pueden usar cultivos que sean más eficientes en el consumo de agua, que tengan un menor requerimiento hídrico. En fin, hay varias cosas que se pueden hacer en esos casos de eficiencia en riego de la agricultura. Y también se le deberían dar subsidios a los agricultores para que puedan invertir en estas nuevas tecnologías o incentivos para que se vuelvan más eficientes en el riego. Claro. Esto cambiaría el enfoque a uno de menor escala para pequeños agricultores, que podría mejorar la resiliencia y la adaptación a largo plazo al cambio climático. Por otro lado, se pueden aplicar prácticas agrícolas con un menor impacto ambiental y con un enfoque más ecológico, como la agricultura orgánica, la diversificación de las tierras de cultivo, la reducción del tamaño de los campos de cultivo, logrando tener así como un mosaico a nivel de paisaje. Esto podría aumentar la biodiversidad al tiempo que mantiene altos los rendimientos y una buena productividad. Y estas alternativas, que son más sostenibles, también ayudan a reducir las pérdidas por evaporación de los campos, aportando a la eficiencia hídrica. Ajá. Ahora la pregunta que se me ocurre, ¿es posible usar el agua del mar para regar los cultivos? Me refiero a la desalinización. Sí, esa es otra alternativa que, según el informe de la WWF, hay que considerar antes de un trasvase de agua. Sin embargo, la desalinización también puede tener efectos negativos en el ecosistema, como que tiene una gran demanda de energía y que contamina los ecosistemas marinos cuando se vierten las salmueras residuales y los biocidas al mar. Pero claro que frente a un megaproyecto de esta envergadura, quizás es mejor considerar antes la desalinización. Gran parte de nuestra escasez hídrica es debida a la mala gestión del agua, o sea, a la desorganización y a una mala priorización de los usos del agua. Sea cual sea la solución que utilicemos para combatir la crisis hídrica, va a tener que ir sí o sí mano a mano con un buen sistema de monitoreo hídrico en cada cuenca para conocer con claridad cuánta agua superficial y subterránea tenemos. De esta manera podríamos tener un balance claro entre el agua disponible y la demanda que tenemos para los distintos usos. Junto con esto hay que establecer una priorización en los usos del agua, donde se debe asegurar el agua para el funcionamiento de los ecosistemas, que es el caudal ecológico, y para el uso humano. Ambos usos son igualmente importantes porque si el ecosistema no está sano, si no tiene suficiente agua, tampoco habría agua para consumo humano. También se debe priorizar el agua para la agricultura de subsistencia y luego destinar el excedente a los usos productivos, a la agricultura, a la minería, al sector forestal, la industria, que estén orientados a los mercados internacionales. Entonces, de verdad que el proyecto Carretera Hídrica está mal enfocado, pues tiene las prioridades al revés. Claro. Por ejemplo, ellos quieren utilizar el agua transportada del sur para regar cultivos de arándanos en la zona central, ¿cierto? Y no sé si tú te acuerdas, Seba, pero cuando tú y yo estábamos viviendo en Alemania, en el supermercado compramos arándanos chilenos. Sí. Y sabían súper mal. Sí, muy mal. Eran congelados, no tenían sabor. O sea, en Chile vamos a priorizar el uso del agua para exportar productos a otros países que ni siquiera saben rico. Sí. Bueno, finalmente siento que se trata de un tema de cómo hacerle frente al cambio climático y a todos los cambios que se vienen junto a él. Se trata de adaptarnos a un futuro incierto y ser resilientes. Me parece que un buen ejemplo de resiliencia y adaptación a condiciones adversas es la misma naturaleza, ¿cierto? Me imagino que una opción sería observar a la naturaleza y buscar las respuestas ahí. Exacto. También, junto con eso, necesitamos estrategias basadas en el conocimiento científico y el conocimiento local de las personas, que sea flexible y resiliente
frente a distintos escenarios futuros. Claro. ¿Y qué mejor herramienta que nuestros propios ecosistemas para enfrentar y mitigar la crisis hídrica del país? O sea, tú, Seba, tocaste justo el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y qué son esas soluciones basadas en la naturaleza? Son justamente lo que tú mencionaste. ¿Ya? Son enfoques diversos que se apoyan en los mismos ecosistemas, o sea, en la naturaleza, para resolver los problemas que enfrentamos, como el cambio climático, los riesgos de desastres, la seguridad alimentaria, entre otros. Entonces, ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la disponibilidad de agua son la cosecha de aguas lluvia. También hay un concepto que se puede aplicar que son las ciudades esponja. ¿Sabes lo que son las ciudades esponja? No. Son ciudades que tienen humedales, jardines de agua, techos vivos o techos verdes, pavimentos permeables, ya que el pavimento que tenemos en las ciudades no permite que el agua se infiltre en el suelo y recargue las napas subterráneas. Entonces, todas estas soluciones en una ciudad permiten evitar que el agua escurra por las calles e inunde los espacios. Es básicamente hacer que la ciudad sea más como un bosque. Qué lindo. Claro, sí, sería muy lindo. En este sentido, las soluciones basadas en la naturaleza más clave que tenemos son la restauración y protección de la naturaleza que se ha perdido. Los bosques, la protección de los ecosistemas hídricos como humedales y turberas, que son como esponjas que retienen agua, las cabeceras de las cuencas, acuíferos, ríos, lagunas, riberas, etc. Pero lo que no entiendo es cómo la restauración de bosques, humedales, ríos, etcétera, va a ayudar a que haya más agua. Lo que pasa es que todos estos ecosistemas naturales son clave para cosechar y entregar agua y distribuirla de mejor manera. Son reguladores de los flujos de agua, recargan acuíferos, disminuyen el consumo de agua, son depuradores del agua. Por ejemplo, la vegetación de las riberas de los ríos actúa como un biofiltro, depurando el agua y asegurando un suministro de agua limpia. Mantienen el buen funcionamiento de los ecosistemas, son hábitats de especies nativas, aportan a la biodiversidad, por lo tanto, estabilizan pendientes, reducen la erosión del suelo, reducen el impacto de inundaciones y de esta manera le otorgan resiliencia al territorio ante los desastres masivos y ante los efectos del cambio climático. O sea, podemos decir que la naturaleza es bastante sabia y puede adaptarse a los escenarios inciertos del cambio climático y nos da ejemplos de soluciones ingeniosas para hacer frente a la sequía. Claro, un ejemplo, por ejemplo, son las napas subterráneas. Porque si quisiéramos acumular agua, debiéramos hacerlo en napas subterráneas. Porque así lo ha hecho siempre la naturaleza. Sí. Y no en embalses, porque en los embalses al aire libre se pierde mucha agua por evaporación. La naturaleza es mucho más inteligente. Sí. Más encima, los costos de estas soluciones basadas en la naturaleza son mucho más bajos en comparación a otras medidas de infraestructura enormes como la carretera hídrica. Y tienen beneficios sociales y ambientales inherentes, además de que son medidas de adaptación al cambio climático. Es como que tenemos que cambiar el enfoque que hemos tenido siempre. Debiéramos planificar al país basados en la naturaleza. Deberíamos entender que la naturaleza es quien impone las condiciones y que nosotros debemos gestionar esa naturaleza. Por ejemplo, en la zona central ya hay una vegetación mediterránea que está adaptada a las condiciones secas. No requiere que entre el ser humano a modificar y crear nuevos ecosistemas. Simplemente tenemos que observar lo que ya hay, aprender de ello y gestionar lo que ya hay. Sí. Otra forma de planificar los usos de agua basados en los límites que impone la naturaleza es el manejo integrado por cuencas. Las cuencas son unidades territoriales que ya existen naturalmente. Es toda el área que es drenada por un río y está delimitada y separada de otras cuencas gracias a las cumbres montañosas. Las cuencas no son límites políticos ni regionales, son límites naturales. Si uno observa, por ejemplo, un mapa de Chile, puede notar más o menos claramente cada cuenca por separado. La cuenca es el espacio geográfico donde confluye todo, donde está constituido el suelo, el territorio, el agua, más toda la gente que vive ahí, junto con sus actividades económicas. Y ahí tienes, por ejemplo, una lógica donde lo que manda es la naturaleza, en este caso el agua, no nosotros.
Y cuando trabajas con la cuenca, puedes priorizar de mejor manera los usos de agua, organizar su consumo sustentable, una mantención del caudal ecológico, diversificación de sistemas de almacenamiento de agua, puedes decidir qué tipos de cultivos se van a usar, etc. Uh-huh. Entonces, por lo que entiendo, la manera de enfrentarse a la sequía y a lo que se viene con el cambio climático es usar la naturaleza a nuestro favor. Pero no sería tan buena idea construir intervenciones a gran escala como la carretera hídrica, porque sería poco flexible frente a las incertidumbres del cambio climático y puede tener efectos en cadena no deseados. Claro. Es que en el fondo esta mirada de construir más infraestructura gris, como se le llama, embalses, grandes obras de drenaje y conducción de agua, como la carretera hídrica, en contraposición a la infraestructura verde. Esa mirada es una mirada muy anticuada, es muy de los 90, se le dice. Por supuesto que vamos a necesitar a todos los expertos de todas las áreas para buscar soluciones óptimas y que sean eficientes. Vamos a necesitar economistas, ingenieros, técnicos, hidrólogos, geólogos, biólogos, ecólogos, etc. Pero yo creo que el planeta está en el estado en el que está porque hemos escuchado solamente a un grupo pequeño de expertos en los últimos siglos. Entonces falta tomar en cuenta otras visiones, a más actores de la sociedad, a la gente local que conoce su territorio y a los científicos que estudian la naturaleza. Como dijo la activista chilena Catalina Silva, necesitamos más biólogos y ecólogos en la toma de decisiones. Los espacios de deliberación no pueden ser liderados por empresarios. Wow. Ya llevamos harto rato grabando, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a dejar hasta aquí el programa, este mega episodio acerca de un mega proyecto. Y esperamos que se hayan informado y que puedan hacerse una opinión propia al respecto. Ahora, la escasez hídrica es una situación muy complicada. No es fácil encontrar la solución a ella. Como decía Katy, vamos a necesitar la visión de muchas personas distintas de todas las áreas posibles. En especial, tenemos que escuchar a las comunidades afectadas para evitar problemas más graves en el futuro. Como decía, no es fácil encontrar la solución a todo esto, pero sí es fácil ser más conscientes de la naturaleza y nuestro entorno. Gracias a todos nuestros auditores por escucharnos. Gracias, Katy, por compartir con nosotros. Gracias. Pueden encontrar todas las fuentes de información que utilizamos en la descripción de este episodio en YouTube y en nuestra página web oficial volvamonosverdes.com. Y no olviden visitar nuestro Patreon y ojalá suscribirse para que nos puedan ayudar. ¡Chao! Chao.